Pista es tuya, análisis de los resultados de Estados Unidos. Pues además lo hacemos con Miguel Ángel Temprano, que es el CEO de Orfeo Capital. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, Miguel Ángel, nos gusta mucho hablar de compañías tecnológicas en Estados Unidos y, bueno, de Apple me gustaría entrar en profundidad en alguna cosilla, pero antes de nada, Tesla, que es la que está liderando las pérdidas hoy, ha presentado pues un año récord porque por primera vez cierra el año con beneficios, grandes noticias, ha mejorado la capacidad de producción, buenas entregas de coches, los datos a priori han sido muy positivos. Hoy el mercado de todas formas está castigando a la compañía con descensos. Miguel Ángel, ¿es porque Wall Street está muy tiquismiquis con los objetivos de 2021 o podemos explicar las caídas por otro lado? Bueno, yo creo que estos días hay varias cosas en las que tener en cuenta. En primer lugar, lo que está pasando con los Robinhood y los hedge funds, que es un tema bastante extraño, bueno, o curioso, ¿no? La segunda parte es que quizás determinados valores estén viviendo una mega burbuja. Y la tercera parte, particularmente en Tesla, es que eso sí que me parece una super burbuja, sobre todo porque, no sé, las personas que estén viendo en tu programa, ¿cuántos concesionarios de Tesla conocen? Porque yo conozco en Madrid uno. En determinadas ciudades de España no hay, en otras ciudades del mundo no hay. Es decir, el acceso a los vehículos es muy complicado. Cuando las grandes compañías de fabricación y distribución de coches se dediquen al negocio, va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Miguel Ángel, mencionabas el tema de los hedge funds, de GameStop. A mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en esta cuestión. Ayer vivíamos una jornada en la que casi resultaba muy paradójico, muy irónico ver cómo el Main Street de alguna forma le echaba un pulso a Wall Street con todos estos movimientos que estuvimos viendo. GameStop al alza, bueno, pues un 100 y tanto %, AMC Entertainment también por la misma línea a través de Reddit, pues subiendo más de un 200%. ¿Cómo podemos contextualizar este tipo bueno, no sé, tampoco podemos llamarlo intrusiones, pero este tipo de movimientos efectuados por inversores que de alguna forma, bueno, pues quieren trolear un poco a Wall Street? Vamos a verlo desde otro punto de vista que es muy llamativo. ¿Quiénes son los dos hedge funds que estaban cortos en las posiciones? En posiciones, no sé vosotros, pero la gran mayoría de ellas yo no las conozco. Es decir, salvo la del robot, la del Rumba, bueno, GameStop y todas estas, pero la gran mayoría son compañías bastante desconocidas. ¿Qué hace como Sandenheim? Una persona que se ha hecho billonaria con las FANG, invirtiendo en posiciones cortas en compañías como GameStop. O cómo hace uno de el jefe, el rey, como lo titularon, de los fondos de cobertura, que no sé si lo sabes por curiosidad, además, es el inspirador de la serie de Billions, yendo a ese tipo de cosas. Es decir, porque ir en corto yo lo defino como no invertir, lo defino como ir al casino. Entonces, ¿qué hacía este tipo de gente ahí? ¿Qué hacía este tipo de gente? Es una cosa de lo más curioso. Los famosos Robin Hood, no sé si han querido darles una lección o es que el mercado ya se ha convertido en algo totalmente inmanejable. Y entonces terminó pasando lo que pasó ayer. ¿Que quiénes fueron los Paganinis? Pues todos los demás. Cierto es que estos dos grandes gestores de hedge fund han tenido en el último mes el peor mes de su historia. Lo que pasa es que tienen tantísimo dinero que tampoco pasa absolutamente nada. Pero a los demás nos atizaron por delante y por detrás sin venir la cosa a cuento, lo cual te identifica que después de la época aquella que pues, los mayores como yo vivimos con George Soros, cuando decidió el hombre que le apetecía cargarse la lira italiana o la libra esterlina y las logró sacar del sistema monetario internacional, no hemos visto otras cosas así. Nos encontramos con que en un mercado tan grande como el que hay, los grandes actores como estos gestores de hedge fund como Schultz y Sandenheim, además de invertir, se dedican a juguetear con las acciones, a posiciones cortas. Y que luego hay otro tipo de gente que utilizando las redes sociales se dedican a utilizar
opciones en call para cargárselos. Y por ahí aparece también Elon Musk que dice, espérate que me hicisteis una faena, por no decir otra cosa, un poco en Tesla y voy a devolvértelo. Esto no es invertir, ¿eh? Esto parece que es otro tipo de cosas. Pero los demás resulta que los que nos dedicamos realmente a invertir nos las comemos todas. Claro, claro, es que ahí voy yo también, Miguel Ángel, de alguna forma, esta forma de cambiar las reglas del juego, claro, a los inversores, bueno, tanto los de a pie de calle como inversores institucionales que están siguiendo, por así decirlo, las normas tradicionales, les deja totalmente desbancados. Totalmente, totalmente. Mira, es curioso porque los gestores, los que nos dedicamos a hacer análisis fundamental e invertimos, tenemos además dentro de nuestros propios sistemas de compraventa de valores unos procedimientos internos hiperregulados. En mi empresa, por ejemplo, cada vez que se compra o se vende cualquier valor, además de pasar por el comité de inversiones, luego esa decisión antes de plasmarse en el broker, pasa por una serie de filtros donde al menos intervienen dos personas, fundamentalmente para no realizar ventas en corto sin querer. O sea, te quedas colgado porque a alguien se le ha ido un cero en el tinglao. Vale, esos sistemas tan extremadamente sofisticados que ponemos, pesados, tediosos, para asegurar que el inversor está seguro, nos encontramos que otros los emplean literalmente para juguetear con las acciones de arriba para abajo y de repente dices, bueno, estos son los outsiders. Y de repente cuando vas a ver los nombres de los outsiders, te das cuenta que no son los outsiders, sino que son los jefes. Es decir, a Jules Scler, de hecho, se le llamó el rey de los fondos de cobertura. Es que ha inspirado una serie de televisión que yo creo que vemos todos, que es la de Billions. Es que estamos en un mundo donde nadie se puede creer, pero llega el punto donde es que hoy me desayuno, porque yo cuando estudiaba me dijo mi profesor de finanzas que el día hay que empezarlo con la prensa inteligente, que no hay que estropear el día. Así que yo desayuno con el Marca. Y de repente me encuentro leyendo en el Marca que ha habido la movida esta del GameStop de ayer. No, esto es de locura. Esto es de locura. Yo no sé si es que estamos en una profesión donde se ha desvirtualizado ya absolutamente todo o qué es lo que es, pero bueno, no sé. Sí, parece que sí, que estamos virtualizados, pero nos estamos desvirtualizando a su vez. Miguel Ángel, más allá de esta anécdota, que además ha dejado, desde luego, lo de GameStop ha dejado otras muchas anécdotas, como el hecho de que una minera australiana, pues por el hecho de que tenía un ticker muy parecido a GameStop, también ayer registró subidas. Bueno, esto ha dado para mucho. Miguel Ángel, de todas formas, volviendo un poquito a la jornada de hoy, me gustaría abordar un poquito el tema de Apple, porque recuerdo que una de las últimas veces que hablamos de esta compañía, y creo que también fue con motivo de unos resultados, hablamos de cómo Apple de alguna forma se está intentando desligar de su dispositivo estrella del iPhone para no depender tanto de sus ventas. En este trimestre cerramos un trimestre con ventas récord de más de 100.000 millones de dólares en ventas de dispositivos. El iPhone 12 ha arrasado, pero recuerdo que en esa conversación que mantuvimos hace unos trimestres contabas cómo Apple de alguna forma se está intentando desligar apostando más por el negocio de salud. Por no hablar tanto del iPhone, me gustaría que quizás hablásemos un poco de esa clave. ¿Cómo está trabajando ahora Apple este negocio? Bueno, Apple yo creo que se ha dado cuenta, igual que se han dado cuenta otro tipo de compañías, que lo que más vale son los datos. Yendo a su competidor un día hace ya años, de repente me encuentro que ha pagado 2.000 millones de dólares por una compañía de termostatos. Y yo decía, ¿y para qué quiere una compañía de termostatos Google? Y de repente descubro que es que lo que hacía es que le vendía los datos de la temperatura de las casas a las eléctricas para conseguir de esa manera que ante determinadas subidas o bajadas de tensión él manipulaba los termostatos. Bueno, Apple curiosamente también tiene termostatos ahora. Si uno va a su tienda, descubre que también tiene termostatos, que ahora vincula con absolutamente todo. En una palabra, lo que termina valiendo ya no es para Apple no es la venta del dispositivo, sino los datos que ellos obtienen de ellos. Claro, ¿qué ocurre? Que nos ponemos el relojito el iWatch, y le contamos al iWatch absolutamente todo en nuestra vida. Ya la última que me dejó impresionado es que te hacen una especie de encefalograma
Pero encefalograma, el electrograma. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues es toda esa colección de datos que consiguen a través de un relojito que llevamos en nuestra muñeca. O que, cuidado, la máquina de tensión que te pones, la conectas para que luego tenga los datos en el iPhone y así luego te lo puedas enseñar a tu médico, o el peso para ver tu estado de salud, o cuando vas a salir a correr o a montar en bicicleta, y todo eso lo conectas al iPhone y se lo das de una manera gratuita a Apple para que se lo venda a quien le dé la gana. Te dicen que no, pero ya vamos a ver, no venden el microdato, pero sí venden el Big Data. Y ese negocio es brutal. Están consiguiendo, para mí lo importante no es que consigan vender relojitos. Lo que están consiguiendo son dos cosas. Los datos que da el relojito y conseguir que otros dispositivos vinculados con la salud los vincules directamente al iPhone y eso se los dé gratis, para que ellos con ello luego hagan lo que quieran. Ahí hay un negocio brutal, brutal. Y eso es lo que va a terminar valiendo, más que el que vendas o no vendas, porque al final el negocio de los dispositivos estos acabará siendo el negocio de los chinos. Sí, desde luego, y además me llamaba la atención porque hoy, pues bueno, viendo un poco los highlights de la presentación de resultados de Apple, pues al final es algo que no se desglosa tanto o no se destaca tanto, y de ahí que bueno, que me pareció interesante comentar esto. De todas formas, siguiendo con la salud, Miguel Ángel, hace poquito publicabas un artículo en el que, bueno, hablabas del tratamiento frente al COVID-19 como uno de los catalizadores clave, hacías un poco el paralelismo entre la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora con el COVID y la crisis sanitaria que se vivió en su momento con el SIDA. Y recuerdas cómo en aquel momento, pues de alguna forma se esperaba que la vacuna fuera como la esperanza, y al final, bueno, pues vacuna frente al SIDA a día de hoy ni está ni se la espera. Lo que sí se ha conseguido es mediante tratamientos cronificar la enfermedad y conseguir que la gente pueda llevar una vida normal, estable con esta enfermedad. ¿Cómo podemos trasladar esto a la crisis sanitaria? ¿Tenemos que empezar a centrarnos más casi en el medicamento, entendiendo que vamos a tener que empezar a convivir con el COVID-19, que la vacuna quizás no va a ser el gran catalizador esperado? ¿Tenemos que empezar a mirar también a las empresas que están desarrollando los tratamientos más que las de las vacunas? De hecho, nosotros llevamos mirando a ellas desde hace muchísimo tiempo y pusimos el foco. A mí me resultó siempre extraño de que haya 100 y pico equipos investigando en una vacuna. La vacuna se la van a quedar 5. Hoy escuchaba que los españoles vamos a empezar los ensayos en fase 1 en primavera. Y digo, pues bueno, pues cuando llegue la vacuna española al mercado, se la habrán puesto a todo el mundo. Hay un detalle que no sé si la gente conoce. Solamente hay un virus, pero uno en singular, que ha sido erradicado por el hombre de la faz de la Tierra, el de la viruela. Con el resto convivimos. En algunos hemos conseguido un nivel de inmunización lo suficiente porque hemos vacunado a muchísima gente, como el sarampión, pero sigue habiendo brotes, ¿no? Y cuando ocurren cosas de esas, pues la gente se pone bastante enferma. En función de la cantidad de gente que se pone enferma, las farmacéuticas invierten más o menos en la medicación. Esta es una enfermedad, este virus no se va a erradicar, con seguridad. Vamos a convivir con él, yo creo que el resto de nuestros días. Y esperemos que con un virus con pocas mutaciones con respecto a las de ahora, es decir, que valgan. Lo que nos va a salvar es el medicamento o el tratamiento, me da exactamente igual. Es decir, que cuando nos pongamos malos o enfermos, hay un determinado nivel de enfermedad, una fase relativamente, un estadio relativamente pronto, temprano, pues ahí nos pongan la medicación que sea y nos curemos. Eso es lo que va a cambiar. Porque primero, no vamos a ser capaces de inmunizar a toda la población que se necesita. Porque, bueno, se está viendo, si no tenemos para los países ricos, que se olviden los países pobres. Pero vamos, que se olviden. Y vamos a ver cuánto tiempo hay que inmunizarse. ¿Hay que hacerlo todos los años? ¿Hay que hacerlo cada 2 años? Vamos a ver muchas cosas, muchas cosas. No todas las vacunas van a ser perfectamente efectivas, por lo tanto vamos a generar mucho problema. Luego te vas a poder, si hay que revacunarse, te vas a tener que revacunar con la misma marca que te vacunaste en la primera vez o no va a haber un recuerdo, el recuerdo no va a ser efectivo. Es decir, hay demasiadas dudas. Yo defino a la vacuna como el francotirador, lo decía en el artículo, me gusta definirlo
como una guerra, porque al final esto es una guerra entre unos que somos los humanos y otros que son unos seres invisibles que son altamente letales. Entonces yo defino la vacuna como el francotirador que dispara a un objetivo a kilómetros de distancia. Como el objetivo se te mueva, es decir, te mute más de la cuenta, no le das. O como de repente sople el viento, cambie la humedad, en un momento determinado, es decir, las condiciones del paciente, tampoco vale la vacuna. Mientras que si tú disparas con una escopeta de perdigones a una paloma lo suficientemente cerca para que el radio de acción de los perdigones valga, aunque la paloma se te mueva, es decir, mueva el virus, eres capaz de matarla. Esa es la solución. Y adicionalmente de que esa es la solución, no habrá que vacunar a todo el planeta, sino que habrá que inocular solamente ese medicamento a aquellos que estén suficientemente enfermos, ni siquiera enfermos, porque si te pones malo y eres capaz de pasarlo en casa unos días, aunque estés un poco fastidiado, pues no pasa nada. Pero el problema es que vayas a enfermar, vaya a derivar en una neumonía o en cualquiera otra de las complicaciones, ahí es lo que necesitas. Y curiosamente esas compañías se está hablando muy poco de ellas y son muy poquitas. Y cuando toque la hora de vender el medicamento, van a venderlo muy caro, muy caro. A unos se lo venderán a un precio y a otros países se lo venderán a otro. Y solamente pongo un ejemplo. El medicamento que curó la hepatitis C. La hepatitis C era una enfermedad que mataba a todo el mundo. La hepatitis C era una sentencia de muerte. El medicamento, que lo descubrió curiosamente también un húngaro, logró curar a la hepatitis C. Al principio se vendía, si no lo recuerda la gente mala, 60.000 euros, que decían que es muy caro. Hubo que pagarlo. Pues con esto ocurrirá igual. Y como yo decía, fíjense en Merck. Pues en Merck nos fijaremos. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, biólogo también. Muchísimas gracias por todo este repaso. A ti, muchas gracias.